Bendiciones, jóvenes y señoritas. Que Dios siempre les bendiga y les cuide y que siempre sigan, ¿no?, fundamentándose con fundamentos nazarenos. En esta ocasión nos toca considerar nuestra teología wesleyana. Nuestra teología wesleyana. Parece algo muy personal, pero no. Fíjese todo lo que queremos decir o cómo entendemos esto de nuestra teología wesleyana. El milagro de la gracia que transforma, ¿no? La gracia de Dios. El milagro de la gracia que transforma. Así que entonces, ahí partimos y ahí entendemos lo que es, ¿no?, para nosotros, nuestra teología wesleyana, ¿no? Gracia es mayor que todo nuestro pecado. La gracia de Dios es mucho mayor. De ahí que la Biblia diga, ¿no? Por cuanto abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, estamos hablando de eso cuando estamos hablando de nuestra teología wesleyana, ¿no? Dios se encarnó y actuó de manera decisiva, ¿no?, para reconciliar al mundo consigo mismo. Este es un grande hecho de Dios y gracias a ello se posibilitó la gracia para todos y cada uno de nosotros. Por eso, Juan capítulo 3, versículo 15 y 16, dice así: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto fue la razón por la cual Cristo vino a este mundo y murió por los pecadores en la cruz del Calvario. Eso es posible ahora por la gracia de Dios, para el que cree. Así que, fundamental y esencial es poner nuestra fe en Jesucristo. En Jesucristo la justicia de Dios se ha manifestado para salvación. Claro que sí, la justicia de Dios. Dios considerando inocente al pecador, recibiéndolo como si fuera justo. Por eso Romanos capítulo 3, versículo 21 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificado por la ley y por los profetas. Eso estaba anunciado, eso estaba dicho de parte de Dios, pero en Jesucristo se cumplió, se manifestó esa posibilidad de salvación para todo aquel que cree. ¿No es cierto? Claro que sí. Por eso, siendo Jesucristo tan rico, nos ha dado de sí mismo y de esas riquezas espirituales como son el perdón de pecados, el Espíritu Santo que mora en nosotros, qué lindo, ¿no? La formación de la imagen de Cristo en nuestra vida ahora, la vida eterna, la paz con Dios, ¿no es cierto?, la santificación, el compañerismo y una esperanza gloriosa en Cristo Jesús. Estas son las riquezas de su bendición cuando uno es justificado o ha creído o ha entregado su vida en Cristo Jesús. El Espíritu Santo obra mucho antes. No está limitado el obrar del Espíritu Santo en los cristianos. Eso es
de lo que habla la teología wesleyana. Así que entonces, mira, hermano querido, el Espíritu Santo ya está trabajando en su inicio de llevar a la salvación, ¿no? Ya está trabajando de antemano en las personas, en las vidas, ¿no es cierto? Y por eso dice este Salmo 19, el versículo 3, de la siguiente manera en la preciosa palabra del Señor. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Esa es la condición en que están las personas y el mundo. Pero el Espíritu Santo está hablando para que puedan escuchar, para que puedan incluso creer, ¿no es cierto? Eso, el Espíritu Santo va con antelación a la proclamación explícita del Evangelio. Antes que usted y yo hablemos el Evangelio a las personas, el Espíritu Santo ya les está hablando a esas personas, ¿no? Y por esa razón los prepara a las personas para escuchar, prepara a las personas para que puedan recibir las buenas nuevas del Evangelio. Entonces, mucho más que usted y yo, el Espíritu Santo ya está allí. Así que mi hermano, mi hermana, tome muy bien en cuenta esta gran verdad, ¿no es cierto? La justificación, o sea, la salvación, el haber creído en Cristo, es solo una dimensión de la obra salvífica de Dios. No es el todo. El que uno recibe a Cristo y se arrepiente y es perdonado, es una dimensión de la obra salvífica de Dios. ¿Por qué? Porque hay una segunda obra donde el Espíritu Santo se instala verdaderamente, instala su residencia en el cristiano, efectuando la transformación. Entonces no podemos, y todo esto es por la gracia de Dios, por la gracia que nos ayuda y que fortalece y nos transforma, Dios obrando en nosotros. La gracia es la presencia de Dios mismo. El Espíritu Santo habita en ellos, habita en nosotros y cultiva los frutos del Espíritu en nuestra vida. Así que el hecho de ser habitado, ser lleno del Espíritu Santo, por favor, no es algo que no va a tener pruebas o evidencias. En aquel donde vive el Espíritu Santo va a estar surgiendo notablemente los frutos, del Espíritu Santo. Por eso dice Gálatas 5, 22 al 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esto es tener el carácter de Cristo, básicamente. Entonces, eso es lo que va a producir el Espíritu Santo en la vida donde Él habita. El Espíritu Santo es más poderoso que las fuerzas del mundo. Cuidado, mi querido hermano, no de estar ahí poniendo a las fuerzas del mundo, a las fuerzas del mal, con más poder que el Espíritu Santo. No, eso no es verdad. Por eso es muy bueno para nosotros revisar 1 Juan 4:4 cuando está diciendo: hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Por lo tanto,
Queridos hermanos, queridas hermanas, joven señorita, la norma gozosa para todos los cristianos es que sean llenos del Espíritu Santo y que vivan de acuerdo al Espíritu. Como dice Romanos 1, capítulo 8, del versículo 1 hasta el 8. Nos habla de vivir en el Espíritu. Ahora, todo esto que hemos dicho es nuestra teología wesleyana, por favor. Así que como usted ha visto, no es una opinión de Wesley, sino es una exposición clara de lo que dice la palabra de Dios. ¡Qué bendición y qué bueno! Adelante, querida juventud.